Hola nuevamente a todos nuestros oyentes y bienvenidos. Como ya sabéis, en este podcast siempre me acompaña mi buen amigo Jonathan. Él es un experto en historia, sobre todo en algunos ámbitos de la historia, ¿verdad? Unos más que otros, sí. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues el tema que traemos hoy te va a gustar, ¿vale? Seguro que sí. Entonces, es el tema de, y permitidme decirlo así, es los 5 puntos del arminianismo. Algunos estaban pensando en otra cosa, pero me gustaría empezar de esta manera para hablarle a la gente de dónde sale un poco unas discusiones que se han traído a la palestra desde que celebramos el 500 aniversarios de la Reforma hace unos años, y hay muchas cuestiones de esa época que han vuelto a surgir. ¿Estás de acuerdo, verdad, con el tema? Perfecto, me parece un tema de lo más interesante. Muy bien, pues vamos allá. Y alguno estaría pensando, no, son los 5 puntos del calvinismo. Bueno, realmente todo esto empieza bastante antes y Calvino ya ni siquiera vivía cuando hablamos de este tipo de cosas. Y esto empieza con Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, él es calvinista, a pesar de lo que muchas personas crean. De hecho, él fue entrenado o discípulo de Teodoro de Beza. Teodoro de Beza fue el sustituto de Calvino en Suiza. Y Jacobo Arminio, él pasa a ser, o llega, mejor dicho, a ser profesor en la universidad enseñando teología. Pero hay un momento en el que hay algunos puntos, o hay un punto en concreto, podríamos decir, en el que no acaba de entender de la misma manera que sus profesores, que es el libre albedrío, ¿vale? Entonces, en base a sus enseñanzas y sus discursos, sus sucesores elaboran 5 puntos que presentan, por resumir, en lo que hoy conocemos como los cánones de Dordrecht, y los presentan como una protesta en cuanto a que la Iglesia reformada o la Iglesia protestante estaba incurriendo en un error, por decirlo de alguna manera, en esos puntos. Entonces ellos presentan una alternativa a lo que se estaba enseñando o a lo que ya se había establecido como un dogma. Sí, ¿no? ¿Voy bien hasta aquí? Bueno, en realidad Dordrecht hace la corrección de los propios remonstrantes, porque los remonstrantes es un documento que nace anteriormente, y los cánones de Dort o de Dordrecht, o como queráis llamarlos, realmente es la corrección de la supuesta corrección. O sea, todo el mundo se está corrigiendo a sí mismo. Ese sí, es el tema. Pero el tema es que ellos plantean estos 5 puntos como una protesta, ¿no? Como, oye, no nos habéis hecho caso y fijaros en esto, algo no está bien. Y efectivamente, porque los cánones... Claro, si nosotros hoy hablamos de congresos, cánones, todo esto, la gente está pensando, no, un congreso de un fin de semana. Pero para que nuestros oyentes se pongan en situación, esto no era así. De hecho, los cánones de Dort duraron hora y media. Ellos año y medio. Ellos en el tiempo de realmente debate tuvieron como 164 sesiones en 7 meses o algo así. Es decir, eran situaciones muy intensas en las que la palabra se traía a la palestra desde todos los puntos de vista, algo que hoy en día es prácticamente impensable y que probablemente se hagan este tipo de foros online, ¿no? Que uno habla, otro responde, es decir, hay una conversación continua, pero no hay hoy en día este tipo de cánones o este tipo de simposium en el que durante meses se hacen estas cosas. Y un poco las 5 cosas que ellos proponen, o los 5 títulos que ellos proponen, el primero es el libre albedrío o la capacidad humana. El segundo sería la elección condicional. La tercera sería la redención universal o la expiación general. La cuarta sería la regeneración limitada, y esta está limitada por la voluntad humana. Y la quinta sería la posibilidad de caer de la gracia de una persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los
5 puntos del calvinismo, los títulos que se establecen en base a las 5 propuestas de los arminianos. No es que los títulos se hayan escrito así porque se quería decir exactamente eso, sino que era como intentar replicarlos. Claro, esto ha dado lugar a que hoy en día alguno de los títulos quede un poco desfasado o nos lleve un poco a contradicción. En eso estarás un poco de acuerdo conmigo en que mucha gente, no sabiendo lo que significa o lo que hay detrás de cada título, cuál es el escrito, directamente dice que eso no es así o eso es imposible porque, tal como suena, esto no es bíblico. Pero hay que entender que realmente lo que se llama los 5 puntos del calvinismo, en primer lugar, Calvino ya había fallecido medio siglo antes, y con lo cual no tenía nada que ver. Y por otro lado, se establecen o se escriben en base a los títulos arminianos, con lo cual da lugar a quizá con más o menos fortuna a unos títulos que respondían pero que no ilustraban plenamente en base al título lo que querían decir. ¿Qué nos cuentas, Jonathan? Que hoy estás muy callado. Sí, bueno, no, estaba escuchándote atentamente porque, bueno, hay varias consideraciones que has hecho que me parecen muy interesantes. La primera es el tiempo que se tomaron en discutir este tema y otros temas. Sí. Hoy en día es efectivamente impensable, ¿no? Impensable en muchos ámbitos, ¿eh? No, en todos. Yo creo que las discusiones no pasan más de 160 caracteres de un mensaje o poco más, ¿no? Realmente es un momento especial de la Iglesia. Todo lo que va desde, vamos a decir, finales del siglo XV, inicios del XVI hasta el XVIII, esos 2-3 siglos, son siglos muy importantes para la Iglesia cristiana. Y digamos que muchos de estos temas sentaron bases que realmente a día de hoy no se aportan mucho más allá de lo que se aportó en ese momento. Se puede resumir, se puede sistematizar, se puede hacer alguna explicación más interesante o menos interesante, pero digamos que todo lo que se dijo en aquellos momentos es prácticamente sobre lo que trabajamos a día de hoy, ¿no? Y el gran problema en realidad no nace con ellos, es muy anterior, ni siquiera nace con el cristianismo, nace ya dentro diríamos dentro del propio judaísmo. Alguien nos podría apuntar incluso que las naciones paganas también tendrían este mismo problema, y es la propia realidad del hombre, de su libertad, si lo es o no, y esta libertad en referencia al asunto que compete más al ámbito religioso, desde un punto de vista cristiano, que es el tema de la salvación, ¿no? ¿Cómo aplica este concepto de libertad a la salvación? Ya fariseos y saduceos tenían dos posiciones muy diferentes al respecto. Digamos que los saduceos serían los arminianos de la época y los fariseos serían los calvinistas de la época, dicho un poco jocosamente y un poco provocadoramente, pero bueno, creo que se entiende la idea. Alguno igual te da después de eso. Sí, espero que no. Y ese debate continúa con sus más y sus menos. A veces aparece en la historia de la Iglesia, otras veces desaparece, y otras veces simplemente, como creo que sucede en parte a día de hoy, se discute sin conocer las realidades profundas de lo que había detrás en esos debates, de qué significa cada palabra o qué significación le daban a cada palabra en concreto a aquellos que lo discutieron, y realmente, bueno, pues estamos viviendo un momento de la Iglesia donde quizás estos debates que han estado desaparecidos durante cierto tiempo pues se vuelven a poner sobre la mesa. Así que no viene de más la introducción que has hecho, que te he escuchado con mucho interés, y efectivamente esa discusión de año y medio creo que no ha terminado todavía. No, y de hecho el punto de Arminio realmente, más que esos 5 puntos que son elaborados después por sus seguidores, realmente él se centraba en la parte del libre albedrío. Uh-huh. Aunque luego probablemente, como teníamos una pequeña reflexión, probablemente los 5 acaben redundando en el libre albedrío. Uh-huh.
Así que si te parece, vamos a empezar por este, porque ya que además es el primero y es cierto lo que dices de que las personas al final lo que les interesa saber, y eso se ve perfectamente si tú enciendes la tele hoy y ves simplemente los anuncios, lo que les interesa saber a la gente es cuán libre es y cuán libre puede ser, ¿no? Hoy hablamos está en auge ahora la libertad, por ejemplo, económica, ¿no? Porque con el dinero vamos a todos los lados, entonces si yo soy libre económicamente, entonces soy libre. Porque no dependo de fulano, de mengano, del gobierno, o no estoy sujeto bajo otra persona. Y eso es lo que ha buscado la humanidad, como tú decías, desde sus inicios. ¿Cómo soy de libre en mis circunstancias? Entonces, creo que es un buen punto para empezar el libre albedrío. Y el libre albedrío, tal como los remonstrantes o los arminianos lo proponen, ellos enseñaban que el hombre, aunque estaba afectado por la caída de Adán, sí todavía tenía la capacidad de escoger el bien espiritual. Luego, es verdad que hay ciertos matices en esto, pero digamos que, por decirlo de alguna manera, a ver qué te parece esta frase, Dios eligió a aquellas personas que él vio que querían ser salvadas por medio de su libre albedrío, a pesar de que su estado natural era caído. ¿Te la vuelvo a repetir? Yo creo que sí. Y si no, para mí, seguro que los que nos están oyendo deberían volver a oírlo otra vez. Bien. Dios elige a aquellas personas que él anteriormente vio que querían ser salvadas en su deseo, en su libre albedrío, a pesar de estar en un estado natural caído. Correcto. Bueno, correcto, el que te haya oído. Sí, y eso es lo que ellos proponían inicialmente, ¿no? Por la contra, tenemos a los que llamamos calvinistas, pero que realmente son aquellos que se reunieron en los cánones de Dort, que los cánones de Dort reúne a representantes de toda la cristiandad conocida en ese momento en Europa. Y la respuesta que se da es el título que se da como respuesta es la depravación total, o respondiendo al título de ellos, la incapacidad humana, podríamos decir también. Y esto propone que el hombre, desde que cae en el huerto de Edén, entonces su libre albedrío, su capacidad de escoger el bien queda rota. O más que su capacidad de escoger el bien, su capacidad de glorificar a Dios en sus actos queda destruida. Entonces, la depravación total no significa que tú no puedas elegir nada y que todo esté prediseñado, como algunos a veces pretenden apuntar, sino que tú ya has perdido la capacidad de glorificar a Dios mediante tus acciones, por lo tanto, en términos divinos, has perdido la capacidad de escoger lo que es correcto espiritualmente. Entonces, claro, en esos términos no quiere decir que hay una depravación total, aunque la Biblia sí lo enseña, en el sentido de que en Génesis, cuando habla de que el corazón del hombre está buscando continuamente el mal. Y sin embargo, aún así, el hombre sí tiene elección. Entonces, ¿cómo definiríamos libre albedrío? O cómo, mejor dicho, definieron libre albedrío estas personas en los cánones de Dort, para que podamos entender a qué decisión o a qué punto ellos llegan como tema final, como resumen final de lo que ellos han hablado. Bueno, has planteado muchas cosas y vamos a intentar deshojar la margarita en varias cuestiones. Hemos hablado de elección, has hablado de depravación total y has hablado de libre albedrío. En referencia para llegar al último punto, y no quiero escaparme de la pregunta concreta que me haces, pero sí para intentar enmarcarlo todo y darle ciertos enlaces entre cuestión y cuestión. Por un lado, el tema de la elección evidentemente es algo que está no en los calvinistas, en los arminianos o en los mediopensionistas, está en la Escritura. Entonces a eso hay que darle algún tipo de respuesta, porque evidentemente es un concepto que emana de la Escritura y por tanto creo que los arminianos en este punto en concreto
y no quiero ser duros con nuestros hermanos que tengan una posición arminiana, pero creo que en este punto en concreto, así como en otros tienen mayor defensa, en este creo que es una trampa en el solitario, porque realmente eliminan la elección de Dios para preservar la elección del hombre, en el sentido de como la doctrina de la elección no se puede desvincular de la Escritura por cuanto ahí está, la preservan como concepto, pero desvirtuando el concepto y manteniendo la palabra. Correcto. Es decir, mantienen el diccionario, o como dirían de otra manera, mantienen el vocablo, pero cambian el diccionario, ¿no? Entonces, claro, eliminan la elección de Dios. Claro. Porque, claro, al final Dios no puede elegir. Al final es el único que se queda sin tener posibilidad de elección. Es muy curioso, ¿no? Porque al final es... no, el hombre tiene que poder elegir. Entonces Dios elige lo que el hombre elige. Efectivamente, y Dios no puede... Sí, claro. Yo creo que es una trampa en solitario, así como creo que en otros puntos el arminianismo tiene más defensa y creo que... bueno, pues hay posiciones ahí que, bueno, vamos a seguir hablando, pero en este punto yo creo que patinan. No desde un punto de vista ya teológico o bíblico, sino un punto de vista de lógico e incluso... incoherente profundamente en tanto en cuanto preservan todo tipo de elección menos la de Dios. Dios realmente es un administrador de la propiedad que se limita a llegar ahí y firmar lo que ya está hecho. Y no, creo que la Biblia no me habla de esta clase de Dios. Creo en esto, en principio, en concreto. Habría otro concepto que es el tema de la depravación. Y yo creo que aquí a los arminianos se les ha acusado muy injustamente de a veces de ser pelagianos o semipelagianos. El arminianismo puede tener puede alguno tener cierta confusión, pero digamos que, y voy a hablar ahora ya del arminianismo wesleyano, es claro y taxativo. El hombre está depravado profundamente. Por tanto, nada que objetar. Un calvinista diría exactamente lo mismo. En este punto no hay realmente diferencia. No hay una capacidad en el hombre, como sí decía Pelagio, o de tal modo que la gracia no era necesaria para la salvación, como era lo que exponía Pelagio. Pero es que los semipelagianos que llegan después, lo que llegan a decir es, bueno, la gracia puede ayudar. Tampoco es que sea necesaria, pero puede ayudar, puede colaborar. Digamos que hay una especie de sinergia entre la gracia y la libertad del hombre. Tampoco es lo que dice Arminio y mucho menos Wesley. Por tanto, en ese sentido, creo que Dios sí elige, el hombre sí está depravado totalmente y así como el arminianismo en un lado flaquea, en otro lado creo que expone correctamente la Escritura. Ahora bien, la pregunta era ya sobre el tema del libre albedrío, si no recuerdo mal, y como ya queda tan atrás. Sí, queda un poco. No, pero me llama la atención o me ha gustado ese matiz que has hecho entre Arminio y Wesley, porque sí que es verdad que los seguidores de Arminio fueron mucho más allá de Arminio. En muchas cosas, y de ahí estos 5 puntos, cómo se concretan al final, porque ellos luego hicieron todavía una corrección más allá de lo que presentaron en los cánones de Dort. Uh-huh. Pero Wesley es como que lo vuelve a traer más atrás y digamos que encamina muchas cosas. Lo corrige. Exacto, y aunque podemos estar más o menos de acuerdo con algunas cosas, creo que Wesley reencamina muchas cosas en ese sentido. Sí, encamina unas, descamina otras. Sí, también. Pero en este punto concreto. Es que si no nos vamos mucho. Sí. Entonces, volviendo a lo del libre albedrío, ¿cómo lo definirías tú? Entonces, bueno, llegamos al punto. No, sí. Exacto. No cómo lo definirías tú, cómo lo definieron ellos. Vamos para poder entenderlo en su contexto. El libre albedrío, en este caso, sería la capacidad del hombre para poder adquirir la salvación. Entonces, volvemos a los anteriores. Para Pelagio no es necesaria, porque esa gracia, porque el hombre mantiene el libre albedrío por cuanto el pecado no ha afectado al hombre realmente. Afectó al primer hombre, pero no afectó a los que vienen después. Cada uno, digamos, con su pecado, ¿no? Y los semipelagianos tienen una posición intermedia. En cuanto a los arminianos, o bueno, los remonstrantes, sí, perdón que me voy del micro.
En cuanto a los remonstrantes, ellos mantienen, hasta donde yo sé, una posición respecto a esto, vamos a decir, básicamente reformada. El tema es cómo conciben ellos la gracia, porque realmente la gracia les hace operar con esa libertad para poder creer. Y básicamente... Claro, pero entonces digamos que su protesta no tiene base en el sentido de que ellos, claro, vale, tienen el libre albedrío en la gracia, pero para llegar a la gracia, Dios ha tenido que operar en ellos. Que en cierto modo es algo que ellos, aunque no dicen directamente, ellos sí exploran esa parte, porque realmente lo que los cánones de Dort, al contradecirles, lo que expresan como la depravación total, ellos no están hablando de que el hombre nunca pueda hacer bien a su prójimo si no es salvo, sino que lo que están diciendo es que el hombre nunca puede alcanzar la salvación. Hay una depravación total. No puede alcanzar la salvación si Dios no le trae. Y eso es básicamente lo que el apóstol Juan expresa cuando en Juan 6:44 dice, o reproduciendo, mejor dicho, las palabras de Jesús: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Con lo cual, lo que hablábamos antes, ¿no?, de la elección. Hay una elección de Dios, es decir, hay un Dios Padre que te coge y te lleva a Cristo para salvación, y Cristo es el que ejecuta esa salvación. Sí. Claro, hay más elementos. Ellos sí, a ver, es que las distinciones que ellos hacen son tan sutiles, sí, que a veces uno hasta se pierde. El libre albedrío sí es una creencia que mantienen tanto, es que vamos a hilar muy fino, tanto posiciones reformadas, y se ve claramente en la Confesión de Fe de Westminster, como los arminianos, los remonstrantes, o como quieras llamarlos. Ya los wesleyanos ni te cuento. Mientras que la posición calvinista, cuando hacen los cánones de Dort, atacan esa posición, porque es que el problema es que están hablando de cosas, en mi opinión, hasta donde yo llego, y seguramente algún especialista diría no lo has entendido bien, porque ya digo que las cosas son muy sutiles, pero hasta donde llego están hablando de cosas distintas. El problema es que a veces con una misma palabra estamos hablando de cosas diferentes. Sí, y ese es el problema. Ahí entraríamos ya en otro tema, porque eso no es un tema que le haya pasado a ellos. Eso pasa hoy, pasó ayer, sí, pasó hace 100 años, hace 500 y hace 1500. Pero me refiero que... A veces hay discusiones vacías, vamos a decirlo así, porque se están hablando de cosas diferentes. Pero con la misma palabra. Efectivamente. Y de ahí nace la confusión. Sí. Porque si yo entiendo el libre albedrío desde un punto de vista wesleyano, que es una confesión netamente calvinista, pues digo, amén, existe el libre albedrío. Pero si estoy frente a un arminiano que está entendiendo por el libre albedrío lo que está entendiendo, que no tiene nada que ver con eso, entonces yo diré, no, el libre albedrío no existe. Claro. Entonces, el problema no solamente es la palabra, el concepto, sino a veces el interlocutor, y a saber de qué estamos hablando. Claro. Un arminiano, un remonstrante, estaba considerando que él tenía el libre albedrío para creer o no creer en función de una gracia prevalente o previniente, o que venía antes, que daba la capacidad, y luego ya el hombre podía elegir, porque ya tenía la gracia que le permitía esa capacidad de creer o no. Claro, si eso es lo que tú entiendes por libre albedrío, que era lo que entendían, digamos, ellos, pues yo diré sí, pero no. Hay un fallo ahí hay un fallo de base gordo. Ahora, si estamos hablando de libre albedrío como la capacidad moral de elegir, sí tengo que decir que existe, y es más, están las confesiones de fe, en las confesiones de fe calvinistas y reformadas, pero no están entendiendo eso, porque esas mismas confesiones dejan bien claro ese libre albedrío cómo opera, y no opera en la capacidad
autónoma del individuo para que de forma monergista por él mismo tenga una capacidad para salvarse. Ni siquiera considerarían la posibilidad arminiana, que no es ni siquiera monergista, sería... Sería como condicionar la gracia de Dios sobre su persona. Sí, vamos a decirlo... por hacerlo simplificarlo mucho, aunque pero nos daría para mucho más, pero se puede entender. El tiempo se nos va y no hablaríamos de otra cosa. Solo para cerrar esta primera parte, esta primera sección, y creo que este capítulo lo vamos a dejar aquí, seguimos en un segundo capítulo. Me gustaría hacer referencias a Efesios 2, cuando Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Con lo cual ya el apóstol Pablo está dando por hecho una inacción por nuestra parte porque estábamos muertos. Y cuando salta el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por el causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y ahí creo que es el punto en el que deberíamos entender la depravación total. Y una vez que entra esa gracia, entonces... pero si fuese arminiano y tuviese muy mala leche, ya. te diría, cuidado con ese argumento, porque lo que está haciendo ahí Pablo es utilizar una, vamos a decir, una pequeña alegoría o una metáfora, si lo prefieres, en la cual el elemento comparado es la imposibilidad de inacción, que automáticamente luego lo va a corregir con acción. Y el concepto que se suele utilizar aquí desde la posición arminiana es, ¿veis? Estamos muertos, no tenemos la capacidad. Pero un arminiano que tuviera mala leche te diría, vale, sí, esto es una alegoría, hay un sentido en el que estás muerto, pero también hay un sentido en el que estás enfermo. Y si nos ponemos, pues tienes ahí Mateo 9:12, Isaías 1, 5 al 6, Salmo 41:4, Oseas 5:13, Salmo 38:3-5, Isaías 53:5, Oseas 6:5, Lucas. Así que, sí, y más, sí, hay un sentido en el que estamos muertos, pero hay otro sentido en el que estamos enfermos que no es incapacitante. Entonces, el problema de todo Bueno, en cierta manera sí es incapacitante. Claro, todo depende desde el prisma que lo veas, pero realmente es incapacitante en el sentido de que tú no te puedes deshacer de tu enfermedad. Sí, habría que entender muy bien ahí que Pablo está hablando, efectivamente, de una condición que es irremediable en el hombre. Claro. Y que el resto de alegorías que también describen la condición del pecador, en ningún lado desnaturaliza o impide que ésta exprese otra realidad que sí se refiere al problema que están tratando los calvinistas, que es la incapacidad del hombre de operar por sí mismo para la salvación. Además, este texto es contextual al tema que estamos tratando. Pero es que luego, es decir, cuando hablamos de réplicas de este texto, al final... tenemos que hablar de sacar el texto de su contexto pleno. O de su tiesto, si quieres. De su tiesto, e incluso de cambiar cierto significado de las palabras. Sí. Pero vamos a terminar aquí porque creo que ya llevamos mucho tiempo hablando de aunque creo que es necesario, aparte de que es el primero, es necesario empezar por él para entender un poco todo el resto. Así que si te parece, lo dejamos aquí y seguimos en el siguiente. Pues seguiremos entonces. Hasta aquí el capítulo de hoy. Recordad que el próximo viernes habrá una nueva entrega de Teología Fiel. Te esperamos en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga.